taller y ella me ha pedido que leyera el prólogo del maestro Mario Perone y para mí es un orgullo y realmente un placer hacerlo. El prólogo del maestro Perone es el siguiente. Se me ha concedido el privilegio de presentar con este prólogo un libro de poemas. Privilegio y compromiso. Compromiso con la autora y también con la verdad. Pero con una verdad esquiva y difícil, la verdad del poema. Cada poema es la voz del existente que lo compuso. Es también un trozo de su vida, un fragmento que ha pujado por nacer, por tomar su lugar en este universo privado cuya génesis está en la más honda constitución humana, en el psiquismo, la cultura y la emocionalidad del poeta, en el fondo de sus cavilaciones y sus angustias, de sus dudas y sus esperanzas. Esa voz que en sus diferencias y matices, en sus oscuridades y rispideces, anuncia a ese otro que desde adentro pugna por saltar al espacio, pero es rechazado, es corregido, es aquilatado y retorcido por lo real. Es convertido en la forma de lo que no tiene forma, de lo que solo puede ser metaforizado y organizado, casi como se metaforizan y organizan a su modo los sueños y también las pesadillas. En un poema cabe toda la ferocidad del mundo, todas las perplejidades de la vida, todos los acontecimientos que dejan su marca en lo personal y también todo el fugaz encanto de la infancia. Esmeralda Zuhurt, médica neuróloga, ha encontrado la cuerda de su ovillo en la más difícil y exquisita creación del cerebro humano, la poesía. Y esa conjunción extraña de lo científico con lo artístico es la sinuosa línea que armoniza el cuerpo de sus poemas. Si la poesía es, como creo, el arte de decir lo que no se puede decir de otro modo, de poner en palabras concretas las sensaciones abstractas, de producir en el receptor una sucesión de emociones intelectuales, puedo decir que desde el punto de vista de un compañero que trata de hacer lo propio, que Esmeralda Zuhurt lo ha logrado en este libro. Es un testimonio de su paso por el mundo. Es el producto del placer que experimenta todo el que crea algo de la nada, algo que antes no estaba en ninguna parte, algo que seguramente trascenderá los límites precisos de cada vida. Mario Alberto Perone.